Buenas noches, mis amados hermanos. Esta es noche de vigilia. En el nombre precioso de Jesús tendremos un precioso tiempo buscando el rostro del Señor. Pero antes vamos a estudiar la bendita y poderosa palabra del Señor. Buenas noches, hijo. Buenas noches, papá. Dios te bendiga. Dios les bendiga, hermanos. Buenas noches. De verdad que sabemos y hemos orado y le hemos pedido a Dios que este no sea un tiempo nada más de desvelarse, ni de hacer otra cosa que no sea orar, clamar, pedirle al Señor y ser retados por la palabra de Dios para seguir creciendo y parecernos más a Él. Amén, amén. Amado hermano, y acerca del estudio del Apocalipsis, hoy comenzamos el párrafo número 4, que comienza desde el versículo 9 y termina hasta el versículo 20. Amén, amén. Pero hoy vamos a leer desde el versículo 12. Amén. Así es. Desde el versículo 12 tal vez hasta el 14 o 15. Okay. Y entonces leamos esos versículos para comenzar hoy, por favor, hermanos. Lea con nosotros. Y me volví para ver la voz que hablaba conmigo. Y vuelto, vi 7 candeleros de oro, y en medio de los 7 candeleros a uno semejante al Hijo del Hombre, y vestido de una ropa que llegaba hasta los pies, y ceñido por el pecho con un cinto de oro. 14. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve, sus ojos como llama de fuego, y sus pies semejantes al bronce bruñido, refulgente como en horno, y su voz como estruendo de muchas aguas. Tenía en su diestra 7 estrellas, de su boca salía una espada aguda de 2 filos, y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Cuando le vi, caí como muerto a sus pies, y él puso su diestra sobre mí, diciéndome: no temas, yo soy el primero y el último, el que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Escribe las cosas que has visto, y las que son, y las cosas que han de ser después de estas. El misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra y de los 7 candeleros de oro. Las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias, y de los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias. Si quisiéramos hacer un resumen de lo que está desde el verso 12 hasta el verso 20, tenemos que decir que en estos versículos lo que hay es una descripción del Cristo glorificado. Así es. Amén. Y lo miramos como juez real, no solamente como Cristo glorificado, sino como juez real. Es una función judicial que todavía no se ha mostrado del Señor dentro del actuar y dentro de la historia. Es algo que nosotros no conocemos a ciencia cierta y que tenemos idea de cómo va a ser por la revelación que está aquí, pero que es una cosa que no ha sucedido y que yo le digo, es algo que nosotros esperamos y que usted debería de esperar, porque Él es el único justo. Amén, amén. Ahora, del versículo 12 hasta el capítulo 3, versículo 22, Él también se presenta como juez de la iglesia hoy. No de juez de la iglesia en el día de su ira. No. Ahorita, porque le dice: escribí las cosas que viste, las que son y las que han de venir. Y cuando dice las que son, Él se está refiriendo al periodo de la iglesia. Y entonces, cuando se presenta como juez de la iglesia, Él habla a las 7 iglesias. Así es. Amén, amén. Y entonces, ¿por qué? Porque Él va a descubrir que en su iglesia hay personas que profesan ser cristianos. Sí. Pero no solo son inconversos, sino que son apóstatas y son herejes adentro de su iglesia. Y este juicio incluye el dictamen divino de la cristiandad malvada que va a culminar en el tiempo de la tribulación. ¿Qué estamos diciendo? De la gente que llega a una iglesia que uno los ve, pero que no son hijos verdaderos de Dios. Y yo sé que eso es algo que preocupa muchas veces a la gente. ¿Y cómo sé yo de aquel? ¿Cómo no? Preocúpese por usted. El Señor un día va a poner en su lugar hasta la gente que, como vos has dicho y han dicho muchos pastores, en el cielo van a haber sorpresas. Sí. Van a haber pastores que no van a estar, y van a haber personas que nosotros decimos: en el cielo jamás. ¿Cómo? Pero ahí los vamos a ver. Entonces el Señor, hermano, el juicio comienza por su iglesia hoy.
hoy, en este tiempo. El Señor quiere que su iglesia sea examinada, escudriñada, y es tiempo de examen. Y eso nos dice, hermano, desde el versículo 12, desde el capítulo 1, 1:12, del versículo 12, hasta el capítulo 3, del versículo 22. Así es, hermano, es un examen de la iglesia. Primeramente de la iglesia, aquellas 7 que están en Asia Menor, pero también hoy para nuestra iglesia. Así Cuando es. estudiemos esos versículos, mi amado hermano, lo mejor que podemos no es pensar en mi prójimo, sino en nosotros mismos y en el ministerio donde nosotros estamos sirviendo al Señor. Así es. Amén. Pero cambia. Del capítulo 4 en adelante hay un cambio grande en los que van a ser juzgados. ¿Por qué? Porque en el capítulo 4 empieza el juicio para Israel por haber rechazado a Jesucristo en su primera venida a la tierra, y el juicio también para todo gentil que decidió no recibirle en su corazón. El Señor no va a castigar a nadie que no se merezca el castigo, porque Él nos está dando oportunidad en este tiempo de recibirle. Fíjese que en esta porción del capítulo 1:12 hasta el 3:22 vamos a encontrar más de 15 veces la palabra iglesia. Así es. Pero del capítulo 4 en adelante ya no la encontramos. Ya no se encontró. Entonces quiere decir, hermano, el juicio que el Señor está haciendo a su iglesia hoy es para que se prepare para el arrebatamiento. Pero el juicio que va a hacer para Israel y para los gentiles, a eso se le llama la semana número 70 de Daniel, o la gran tribulación. La gran tribulación. Son 2 juicios diferentes, y por eso es que nosotros creemos que la iglesia no va a participar del periodo de la gran y esto que estamos viviendo, por Dios, yo no sé si viste hace un ratito, hay una noticia nueva: en Mongolia tuvieron que hacer cuarentena por la peste negra. Todavía. Oiga esto no es la gran tribulación. No. Esto que estamos viviendo es durísimo y es complicadísimo, pero no es la semana 70 de Daniel, no es la gran tribulación, no es el juicio de Dios a Israel y a los gentiles que decidieron rechazar el sacrificio de Cristo. No. Son tiempos que la iglesia sí tiene que abrir los ojos y saber por qué Dios nos tiene ahorita en estas circunstancias. Así es. Eso sí, eso es tiempo que la iglesia reflexione, porque el juez nos está viendo. El dueño de la iglesia, el que la compró con su sangre en la cruz del Calvario, Él nos está viendo y vamos a dar cuentas. Comencemos por el versículo 12. Amén. Mire lo que dice: leyendo. Y me volví para ver la voz que hablaba conmigo, y vuelto vi 7 candeleros de oro. Mira qué interesante. Aquí tenemos un cuadrito. Miremos este cuadro, por favor. Mire pues: me volví para ver la voz del que hablaba conmigo, y vuelto vi 7 candeleros de oro. ¿Qué encontramos aquí? Una figura literaria llamada metonimia, de efecto. ¿Por qué se llama así? Porque consiste en tomar la acción o efecto por la persona que la produce. Que pase el que viene zapateando. Sí, exactamente. Que levante la mano el que está silbando. ¿Y qué está diciendo la Biblia aquí? Me volví para ver la voz. Me volví para ver la voz. ¿Cómo va a ver la voz? La voz no se puede ver. Lo que pasa es que esta es una figura literaria. Exacto. ¿Y por qué decimos esto? Porque es necesario entender las figuras literarias que tiene la palabra del Señor y entenderlas en su contexto bíblico. Exacto. Y no como a nosotros se nos ocurre. Pero hay otro cuadrito todavía para verlo. Miremoslo, por favor. Mire lo que dice. Dice, según Apocalipsis 1:20, los 7 candeleros simbolizan las 7 iglesias mencionadas en Apocalipsis 1:11. Porque ¿qué fue lo que él vio? ¿Qué fue lo que él vio? Un candelero hablando. Imagínate. Sí. Por eso dice, me volví para ver la voz del que hablaba, ¿verdad? Y aunque dé risa o parezca chistoso, ahí hay un mensaje de Dios a través de una figura literaria, como vos bien decías. Y cuando él dice, me volví para ver la voz, está viendo algo que está hablando, y que es los 7 candeleros. ¿Y a qué simbolizaban? A las 7 iglesias mencionadas en Apocalipsis 1:11, y que son el tema siguiente en el 2 y en el 3. Mire qué interesante. Pongamos el versículo 11 del capítulo 1 de Apocalipsis, por favor. Mire lo que dice ahí.
que decía: yo soy el alfa y el omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia: a Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y la Odisea. Él quiere decir, quiero ver al que me está hablando, al que me está diciendo que escriba. Versículo 12. ¿Cómo dice entonces el versículo 12? Y me volví para ver la voz que hablaba conmigo, y vuelto vi 7 candeleros de oro. Muy bien. Y entonces, hermano, ¿qué son estos 7 candeleros de oro? Una pregunta bien interesante. ¿Qué son? Y entonces, ¿sabe qué me imagino yo? No. ¿Qué supongo yo? No. Hay una cosa bien preciosa en Apocalipsis y que, mi amado hermano, se repite en toda la literatura apocalíptica de la Biblia. Muchos de los símbolos que aparecen en la literatura apocalíptica, o Jesús mismo o uno de sus siervos lo explica. Mira, pues y lo poderoso del mensaje no está en que usted tenga su candelero en la casa. Lo poderoso es lo que va a representar. Por eso decíamos al inicio, este es un libro simbólico que se interpreta de forma literal e histórico-gramatical, como toda la demás Biblia. Ahora, ¿qué son los 7 candeleros? ¿A quién le tenemos que hacer esa pregunta primero? A la Biblia. Vayamos a 1:20 y nos vamos a dar cuenta de una cosa interesante. Apocalipsis 1:20. Ajá, ¿cómo dice? Mire lo que dice: el misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra y de los 7 candeleros de oro. Las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias, y los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias. Entonces, cuando la Biblia aquí en esta parte menciona 7 candeleros, ¿a qué se está refiriendo? A las 7 iglesias. A las 7 iglesias. Hermano, ¿y quién le reveló eso? La bendita y poderosa palabra del Señor. Entonces, mi amado hermano, esa es una cosa bien importante en la literatura apocalíptica. Que fíjese, mi hermano, que yo creo que tal y tal cosa significa lo otro. No. Mi opinión, hermano, sale sobrando cuando en la palabra hay un versículo, una palabra, un símil, una figura que me responde a la pregunta como esta: ¿quiénes son los 7 candeleros? Y entonces yo sé que los 7 candeleros no son más que las 7 iglesias. 7 iglesias. Quizás un error muy común en este tiempo es que la gente lee la noticia y quiere interpretar la Biblia a través de lo que leyó y vio en las noticias. Correcto. O de lo que vio en un periódico, en una revista. No. Nosotros usamos la Biblia para interpretar la Biblia. Amén. Y con eso Amén. también entender un poco qué está pasando y en qué estamos viviendo. Mire pues, hermano, de una manera pero sencilla, como aprender la primera vocal del alfabeto castellano, la letra A, o del alfabeto español, la letra a los niños de primaria. Hermano, aquí estamos nosotros poniendo un punto básico. La misma palabra tiene la respuesta. Así es. Ahora, ¿cómo se llama a esto? Yo sé, es una cosa bien sencilla, no podemos hablar de una exégesis profunda, pero a ese trabajo de encontrar la interpretación correcta de lo que dice la Biblia se llama exégesis. Pero mirar la noticia en la televisión y querer buscar cómo interpretarla con la Biblia, eso se llama eisegesis. Es querer agarrar la tele y meterla en la Biblia. Y no, papá, con la Biblia tenés que interpretar todo lo que está pasando allá afuera. No lo que está pasando allá afuera es lo que me aclara la Biblia. Exacto. Y yo les voy a demostrar dónde está el COVID-19 en la Biblia. En la Biblia. No es eso. Esa es eisegesis. Y da risa. Pero yo les aseguro que se ponen a buscar eso, y yo he visto un par de mensajes en YouTube, por supuesto, que habla de la corona del rey y encuentran unas cosas, cantidades. Y mi amado hermano, y lamentablemente por eso es que la gente no hace un estudio serio de Apocalipsis. Sigamos, versículo 13. Mire lo que dice el versículo 13. Apocalipsis 1:13. El versículo 13. Dice: y en medio de los 7 candeleros, a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Ahora, era un
un humano que se le puede llamar hijo de hombre? No. ¿Era un humano? No. Pero era Semejante. era semejante. Entonces, cuando está diciendo aquí que vi uno semejante al Hijo del Hombre, está apuntando, por supuesto, a la humanidad de Cristo, porque es semejante, pero que lo supera de una manera increíblemente, porque este no es solamente es el Jesús que nació en Belén, No. sino que es el Cristo exaltado después de haber resucitado. Exactamente. Lo que nosotros conocemos como un cuerpo glorificado de nuestro Señor Jesucristo. Fíjate que Juan no se atreve a decir, y vi al maestro. No. Pero cuando él estaba con él, antes El discípulo amado. de ser crucificado, le podía Se decir, recostaba. maestro, sí. No, pero ahora no está viendo al maestro con el que él vivió 3 años. No, está viendo al Cristo glorificado, con un cuerpo glorificado. Ajá. Y para dejar bien clarito, Cristo al vivir en la tierra hace 2000 años fue humano como nosotros, con todas las limitaciones de cualquiera de nosotros, y seguía siendo Dios. Pero en este momento estamos viendo a un Cristo glorificado como Juan lo está viendo nada más aquí. ¿Alguna limitación humana en él? Ninguna. Cero. Cero. ¿Por qué? Por eso él dice uno semejante. Y fíjate, hay una cosa bien linda. Mire, mi amado hermano, aquí abajo en su Biblia, aquí abajo en la Biblia, nosotros encontramos lo que se llaman referencias. Ajá. Mira, Pablo, no hay una hoja en las Biblias de Apocalipsis que no tenga una cantidad grande de referencias. Sí. Fíjese que solo la primera página de Apocalipsis tiene 13 referencias del Antiguo Testamento. Y si usted no tiene una Biblia de papel, que la tenga, porque algunos no la tienen, en internet, en muchos lugares usted puede encontrar y aprender mucho de la palabra de Dios solamente leyendo eso. Y fíjate que esto de semejante al Hijo del Hombre es una referencia de Daniel capítulo 7, versículo 13. Versículo 13, mire lo que dice. Lo tenemos ahí, Amén. Daniel 7, 13. Lo leemos, por favor, como dice. Miraba yo en la visión de la noche, y he aquí con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre. Venía uno como un hijo de hombre, que vino hasta el anciano de días y le hicieron acercarse delante de él. Ahora, si yo te preguntara, Pablo, cuando Daniel está teniendo esta visión, ¿está viendo la primera venida de Jesús o la segunda venida de Jesús? La segunda venida de Jesús. Fíjate qué interés. Ahora, ¿por qué llegaste a esa conclusión? ¿Porque te lo reveló un ángel? No, porque al estudiar la palabra podemos mirar nosotros esas cosas. Amado hermano, de verdad, con todo nuestro corazón, le decimos muchas gracias porque usted Amén. está con nosotros. Queremos decirles que la cantidad de personas que han estado siguiendo con nosotros desde el inicio estos estudios ha sido constante. Exacto. ¿Y saben qué es lo que más nos llena a nosotros de gozo? Que sabemos que lo conocemos a ustedes. Usted es el hermano de la iglesia, usted es el maestro de los niños, usted es el que canta, usted es el que nos ayuda en la tienda. Y para nosotros es un gozo ver amigos, conocidos, gente de otra iglesia que se conecta. Pero de verdad nos llena de gozo y de alegría ver a la gente de Iglesia de Vida, donde quiera que esté, conectándose para aprender de la palabra de Dios. Porque yo te lo he dicho un montón de veces, hemos aprendido nosotros estudiando, porque esto no es de que estamos enseñando algo que nadie más sabe. No, estamos aprendiendo todos juntos cosas maravillosas de la palabra de Dios. Y mi amado hermano, como decía mi hijo, mi compañero en el ministerio también, el gozo de nosotros es ver a nuestra iglesia. Hermano, no estamos intentando a ver si logramos en esto el río revuelto ganancia de pescadores y nos jalamos a algún papá. Se ha reprendido el diablo en el nombre precioso de Jesús. Lo que queremos es cumplir el propósito con el cual el Señor nos puso a pastorear Iglesia de Vida. Así es. Y usted está con nosotros, mi amado hermano. Nos alegra también, pues. Por supuesto. Nos alegra, por supuesto. Porque sabemos que el Señor de alguna manera puso eso en su corazón. Amén. Y lo disfrutamos nosotros y esperamos que usted también lo disfrute. En unos minutitos, hermano, cambiamos del estudio de Apocalipsis a nuestra vigilia de oración. 3 horas de búsqueda de la bendita Amén. y poderosa presencia del Señor. Quédese con nosotros, prepare, vaya al baño, tome su agüita y bueno, y nos concentramos unos 3 en el nombre minutitos, precioso de Jesús. Unos 3 minutitos más o menos, va a haber una musiquita ahí. Prepárese, son 3 horas. Amén, en el nombre precioso de Jesús. Nos vemos el martes porque el lunes tenemos
tiempo de oración, servicio de oración.